en Mission Tokyo en nuestro último día, en la última jornada de esta 22ª edición del Salón del Manga. Y empezamos la ronda de entrevistas editoriales con una de las habituales, Yogu Entertainment. Digo habituales, pero realmente se trata de una distribuidora relativamente joven, ¿no? ¿No es así, José Luis? Sí, somos muy jovencitos. Todo el mundo, mucha gente nos comenta, pero es que lleváis mucho tiempo y tal. No, no llevamos tanto tiempo, llevamos aproximadamente 2 años y medio. Y en esos 2 años y medio, 3 años, pues hemos lanzado ya muchas cosas. Sí, en este par de añitos y medio me refería que sois habituales porque no habéis faltado a vuestra cita desde entonces. Lo que pasa es que ya claro, uno se acostumbra a veros y parece que sois de toda la vida. Claro, también es verdad que nosotros empezamos ya con la clásica marca Honu Media. Entonces, claro, ya son muchos años de aquella época. Entonces, claro, sí que es verdad que parece que no. Ahora sí podemos decir abiertamente, ¿no? Que digamos que recordamos el legado de Honu Media, ¿no? Que en este tiempo, este paréntesis que hubo en medio, no queda muy claro si a lo mejor querían recordar la marca Honu Media o era algo que quedaba un poco en el pasado, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a vuestra trayectoria profesional. Bueno, claro, no, para nosotros Honu Media fue muy importante porque, bueno, fíjate que Jo de Honu es José. Sí, claro. José Luis, entonces para mí fue como si pero fue no era algo así como joven oscura. Sí, eso era desde el punto de vista publicitario, que era joven, original, nuevo y único, ¿no? Ah, sí, sí. Pero en realidad era Jo de José y Nu de Nuria, de una amiga. ¿Sabes? Y claro, Honu Media fue como mi primer hijo, ¿no? Sí, sí, sí. Y evidentemente, pues bueno, siempre se le tiene mucho cariño y gracias a esa marca pues pudimos ver series tan emblemáticas como Bleach, Nana, Monster, Yu Yu Hakusho, Fushigi Yugi, ¿no? Y se nota, ¿no? Porque ahora justo en el salón bueno, he oído, ¿no? A algunas personas dicen, oye, ¿conocéis Yu Yu Hakusho? ¿No? Pues es decir, que todavía la gente lo recuerda, ¿no? Pero esa persona, por ejemplo, la edad, ¿qué edad le echaría? Es decir, al público. Sí, no, me refiero a quien te preguntó por Yu Yu Hakusho. ¿Es una persona relativamente joven o...? Sí, era joven, joven. Sí, sí. O sea, pero ya va pasando el tiempo. Sí, es una nueva generación. Nosotros nos vamos envejeciendo. A eso me refería, o sea... Sí, la nueva generación, claro, al final los grandes clásicos siempre vuelven, ¿no? Y Yu Yu Hakusho, ahora por ejemplo que ha salido en Japón en Blu-ray, ¿no? Pues es como si fuese un relanzamiento. Sí, ojalá pudiéramos traerla. Bueno, ojalá. Mi pregunta más bien iba a que realmente Yogu es la respuesta a esta generación, a lo que supuso, por ejemplo, Honu en su momento, a la anterior generación, hace más de 10 años. Claro, ten en cuenta que con Yogu ya nos hemos adaptado también a las redes sociales, por ejemplo, ¿no? Antiguamente, para comunicarte con el fan, pues teníamos los encuentros de los salones del manga. Sí, la revista. Teníamos, por ejemplo, la radio de Mission Tokyo, las revistas. Pero claro, ahora es un contacto casi directo, ¿no? Porque ellos te preguntan, tú le respondes, ¿no? Y entonces es más inmediato, va muy rápido, ¿no? También es verdad que cuando sacas una novedad les encanta y luego ya se han olvidado de esa novedad y parece que ya no es novedad, ¿no? Y es muy curioso. Todo envejece más deprisa. Todo envejece muy deprisa. Y también, claro, en aquel momento yo me acuerdo que queríamos empezar a emitir series en internet, pero los japoneses se negaban no había manera de convencerles. En cambio ahora ya, por fin, después de mucho tiempo, lo han entendido, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quieren los fans, ¿no? Pues es verlo al mismo tiempo que en Japón. Sí. Y eso tanto Selecta como nosotros lo hemos conseguido, ¿no? Bueno, y también habéis conseguido colar series en televisión, ¿no? Aunque sea a través de pago. Sí, el mundo de la televisión está muy complicado. Con Honu Media, por ejemplo, sí que conseguimos, porque había un canal de pago que era el canal Booth, o estaba el canal Animax, que era de Sony, o estaba incluso las autonómicas, pero con toda la crisis todo este tipo de canales desaparecieron. Sí, y entonces, incluso la Sexta en su comienzo. La Sexta también, por ejemplo, que se emitió Yu Yu Hakusho, precisamente. Por ejemplo. Y claro, para nosotros, para Yobu Entertainment, empezar en un momento donde no había televisiones que compraban, donde todo el país estaba inmerso en una gran crisis, ha sido complicado, ¿no? Pero bueno, la idea también principal, desde cuando éramos conscientes de eso, debe estar claro, pero era posicionarnos en el mercado, que para poco a poco, pues si éramos capaces de superar en un ambiente hostil como era la crisis, pues imaginábamos que en un momento de recuperación pues
podríamos finalmente posicionarnos fuertemente. Bueno, pese a las diferencias, como comentabas, del mercado, de las nuevas tecnologías, de streaming también, televisión de pago, realmente contáis con la experiencia el anterior sello, ¿no? Por ejemplo. Sí, tenemos experiencia, pero al final surgen cosas de nuevo, que... también eso se queda desactualizado muy pronto, ¿no? En la experiencia anterior. Sí, a ver, es un punto porque sabes qué va a pasar, pero claro, no sé, se te muere un autor, ¿no? Sí. De una serie terminada, entonces de repente eso no había pasado nunca en la anterior etapa y pues te cambia todo, ¿no? Y era el gran lanzamiento, en el caso, por ejemplo, de La magia de Cero. Desgraciadamente falleció el autor original de las novelas. Sí. Entonces, claro, los proyectos que nosotros teníamos en ese momento pues se truncaron, ¿no? Y luego también se nos juntó otra serie que era La Espada Sagrada, que también Manglove. El Manglove también cayó en quiebra. También digamos la editorial que tenía estos derechos era Media Factory. En su momento también fue adquirida por Kadokawa. Es decir, que son sucesos externos que para una empresa joven pues realmente fueron complejos. Vamos, todo es complicado, independientemente de lo que comentamos. Al margen de la tecnología, se añaden también las circunstancias, es decir, que no es comparable. Claro, que no dependen de nosotros. Bueno, siguiendo, por ejemplo, con lo que comentábamos también de los canales de televisión, realmente el futuro tampoco se presenta tan halagüeño, ¿no? Porque en la misma presentación de novedades comentabais que una de vuestras nuevas licencias, Ronia, va a salir por televisión, ¿no? En Movistar Plus. Sí, bueno, hemos anunciado un nuevo título. Es la única serie que está producida por el estudio Ghibli. Como sabéis, el estudio Ghibli está especializado solo en películas grandes películas. Sí, en grandes producciones. En grandes producciones que se estrenan en cine. Y finalmente el hijo de Miyazaki, Goro Miyazaki, que es conocido por Cuentos de Terramar, finalmente decidió hacer una serie de animación. Y quizás recuperando los años anteriores de cuando su padre pues animaba, ¿no? Por ejemplo, cuando estaba haciendo Heidi, Mark y tal, pues quisieron recuperar una novela que se habían mirado en su momento para adaptarla en animación, pero finalmente pues por otros proyectos pues quedó aplazada, ¿no? Y finalmente pues el hijo de Miyazaki se animó para animar Ronia, la hija del bandolero, que está basada en una popular novela de la autora de Pippi Calzas. Sí, Astrid Lindgren, parece que se llamaba. Y entonces, bueno, es una serie también muy interesante porque es la primera vez que veremos también cómo el estudio Ghibli adapta a los personajes a las 3 dimensiones. ¿no? Y es un efecto curioso ver fondos en 2D, pero los personajes se mueven en 3D. Bueno, tampoco es que haya mucha producción animada de Japón en 3D, pero sin embargo en Europa parece que es lo que tira. En Europa y sobre todo para el mercado infantil y juvenil, si no es 3D es muy complicado conseguir venderlo a televisión. Entonces, esto es una ventaja, por ejemplo, ¿puede suponer una ventaja a la hora de que Ronia pueda aparecer en un canal más generalista? Esperemos que sí. Ahora se está presentando también a otras cadenas y a ver si tenemos suerte que pueda ser un gran éxito. Ojalá tengáis suerte, la verdad. La cuestión es que nos daba un poco de miedo que, por ejemplo, en una serie tan jugosa, ¿no? Es decir, ahora mismo no existe nada de Ghibli, quitando quizá la coproducción con La Tortuga Roja o algo así, ¿no? Y entonces esta serie se anunció hace un par de años y desde entonces no se supo. ¿Lleváis desde entonces negociándola? Sí, hemos estado mucho tiempo detrás de ella y finalmente con duras batallas hemos conseguido los derechos. Enhorabuena igualmente. Muchas gracias. Entonces, ¿tenéis planes aún así de editarla en DVD y Blu-ray? Imagino que sí, ¿verdad? Sí. Ahora va a empezar el proceso de doblaje. Sí. Y entonces posteriormente se lanzará tanto en Blu-ray como en DVD. Bueno, siguiendo con Ghibli, también comentabais en la presentación de novedades que la novela que tenéis pendiente, la del recuerdo de Marnie, va a salir en un lanzamiento un poco sin precedentes, ¿no? Sí, porque queríamos, ¿sabes lo que pasa? Que cuando se lanzan mangas y novelas, muchas veces quedan un poco desapercibidas, ¿no? Claro, tener en cuenta que en España se edita un montón de títulos, ¿no? Sí. Y muchas veces pasan desapercibidos en las tiendas. A lo mejor te lo colocan, se venden 2 números y luego ya no te reponen, ¿no? Entonces es una pena. Entonces estuvimos pensando en nuestro comité y tal, pues cómo darle algo más visibilidad, ¿no? Sí, y que fuese más interesante incluso para el público, ¿no? Sí. Que se pudiera involucrar más, porque a nosotros siempre nos gusta que la gente participe de nuestros lanzamientos. Entonces se nos ha ocurrido haremos un crowdfunding
con la novela. Un crowdfunding. Especial. Y además estamos ahora hablando con un ilustrador Sí. que ya nos hizo algunas carátulas en su época para el de Heidi, Marco y tal. Ajá. Entonces va a adaptar esta novela Sí. y bueno, haremos muchas sorpresas, lo anunciaremos muy pronto. Sí, bueno, claro, un crowdfunding también equivale a veces a recompensas jugosas, ¿no? Imagino que seguirá también un poco en esa línea. ¿Al qué? Sí, me refiero que un crowdfunding normalmente viene acompañado Sí, de recompensas. Claro, entonces habrá recompensas y que la gente pues realmente si la quiere tener la tendrá pues en grandes condiciones, una bonita edición y queremos llegar a la que realmente la gente quiere. Sí. ¿Y hay alguna fecha aproximada para el inicio de este proyecto? Queremos que sea antes de Navidad, pero bueno, estamos todavía negociando. Sí, como regalo Con la navideño, plataforma de crowdfunding. no estaría mal tampoco. Sí. Ajá. A ver si tenemos suerte. A ver si efectivamente, a ver si salen los planes como queréis. Imagino que vuestra idea en un principio hubiera sido que coincidiera con el estreno en cines, ¿no? De la película. Sí, a ver, nuestro objetivo principal era el estreno en cine, pero claro, al final iba a ser una fecha determinada, luego nos cambiaron, entonces ya no entraba en producción y al final decimos, mira, más vale hacer el proyecto tranquilamente, mimarlo bien, cuidarlo bien, no deprisa y corriendo, para luego distribuirlo mal. Entonces preferimos hacer una edición bonita especial y bueno, ahí estamos. Bueno, siguiendo por ejemplo con... Y como Ghibli es un clásico, no importa que se haya estrenado la película, ¿no? Incluso mejor, porque cada vez que la gente conocerá más esa película y nosotros pues venderemos Bueno, más. claro, cuenta con la ventaja esta de la temporalidad, ¿no? Lo que estabas comentando. Claro, la idea era hacerlo, ya te digo, al mismo tiempo, pero finalmente no, por problema de fechas no pudo ser. Bueno, decía que hilando un poco con lo de que Marnie es una película, ¿no? Habéis comentado también la presentación de novedades. Aprovecho un poco para aclarar dudas sobre la presentación, porque aparte de que lo que más fresquito tenemos es de lo que nos ha hablado, es decir, la ronda de preguntas, por ejemplo, pues ya te plantearemos cuestiones de los lectores que son más enfocadas, por ejemplo, a lo que ya tenéis disponible. Entonces digo que siguiendo con la idea de las películas, habéis también confirmado la trilogía del Project Ito, ¿no? Si mal no recuerdo. Sí, el concepto de Project Ito es muy interesante porque es un concepto que han desarrollado diferentes productoras japonesas. Sí. Y el concepto principal era adaptar unas novelas muy famosas en Japón que estaban escritas por un autor muy famoso que también había participado en algunos videojuegos muy importantes y había escrito este tipo de novelas. La anécdota principal es que desgraciadamente el autor falleció debido a una gran enfermedad, ¿no? Una grave enfermedad. Y entonces, claro, eso también le dio más popularidad para que sus ejemplares se vendieran mucho más en Japón, ¿no? Entonces, este proyecto está financiado por una televisión muy importante, que es la Fuji Televisión, y decidió en estas 3 novelas adaptarlas, pero no solo con un estudio... No, cada novela corresponde a... Sino que cada novela decidió, no, bueno, esta novela que es más de estilo más oscuro, más cyberpunk y tal, pues se la vamos a dar un estudio en concreto, ¿no? Y esta otra que es más así, que está más de moda y tal, pues a este estudio, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso del primer proyecto de Project Ito, es el Imperio de los Cadáveres. Sí. En este caso, por ejemplo, la televisión japonesa decidió finalmente confiar al estudio de Ataque a los Titanes. Sí. Y evidentemente, pues bueno, se nota la calidad, se nota sobre todo el guión, y es una película muy, muy interesante, ¿no? Gustará, por ejemplo, a aquellos que busquen algo similar a Titanes, ¿no? Sí. Tiene nada más, aparecen zombies y tal, entonces es muy chula la película. Sí. Luego también tenemos Harmony, que también está producida por un estudio también que también no solo se ha quedado en Japón, sino que ha colaborado mucho con estudios americanos. Sí. El estudio 4G, que es muy importante también. Y luego también, curiosamente, la tercera película, que se tenía que haber estrenado el año pasado, que es Genocidal Organ, estaba producida por el estudio que también nosotros teníamos un problema, que era Manglobe. El famoso Manglobe. Pero debido a eso justo le pilló en la producción de la película, para el estreno de la película, la quiebra del estudio. O sea, sería una película póstuma al estudio. Sí. Bueno, se quedó paralizada. Entonces, afortunadamente, el mismo director y trabajadores crearon un nuevo estudio. Sí. Y se han podido poner de nuevo otra vez con la película.
y se va a estrenar ahora justo en Japón. Sí, sí, sí. De hecho, eso es lo que te iba a comentar, que realmente, salvo excepciones, las películas de anime japonesas suelen tardar en llegar aproximadamente mínimo un par de años, pero sin embargo estas películas se estrenaron a finales de 2015. Sí. Es decir, Sí, sorprende la incluso, rapidez. por ejemplo, la de esta que os comentaba se estrena ahora. Sí, sí, sí. Entonces es sorprendente. Sí, la idea principal de Fuji Televisión era estrenar, quiero recordar, era una película en octubre, una película en noviembre y otra película en diciembre, para que la gente fuera al cine, ¿no? Entonces, Sí. pero bueno, les pasó esto del estudio, Ujú. pero bueno, finalmente se ha podido solucionar Ujú. y bueno, ya está preparada. Incluso pueden verse en esta edición del Salón del Manga. ¿A Comentabas qué? también, digo que se ve en el Salón del Manga, que también pueden verse, ¿no? Que ya están aquí. Sí, 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 también hoy lo hacemos en exclusiva también. Pondremos un fragmento de Harmony, Sí. un trailer, y luego podemos ver El Imperio de los Cadáveres. Ujú. Que es la primera, imagino que teníais planes también de estrenarlas en cines, ¿no? Sí, vamos a intentar hacerlas, lo haremos en eventos, Sí. en un evento especial para la proyección de esa película. Ujú. Sí, hace poco también participáis en un evento de anime, ¿no? Sí, en el Anime aquí también de Barcelona, por Ujú. ejemplo. Aparte del Japan Weekend. También, sí. Ujú. Bueno, vemos que estáis muy presentes, por ejemplo, en los eventos, ¿no? Sí, intentamos. Para nosotros es muy importante tener el contacto con el público. Está muy bien las redes sociales, pero Sí. si no ves al público y te lo dice, ¿no? Ay, no me ha Ujú. gustado nada esta edición o me encanta, ¿no? Sí. Es cuando realmente sabes si está funcionando o no. Ujú. Desde luego, claro, el feedback no es el mismo en las redes sociales, ¿no? Cuando Claro. tú ves algo físicamente. Es cuando realmente sabes si, Sí, si lo la cosa valora. tira para adelante o no. Ujú, ujú. Bueno, en ese sentido, de los eventos, este año tenéis también un invitado, es Toshio Maeda. Sí, este año hemos ido a... A lo grande, Eso ¿no? ha sido como un relanzamiento de la marca, ¿no? Sí. Bueno, este año queríamos hacer también algo muy especial y era continuar con nuestra línea manga. Como sabéis, nuestro concepto principal de empresa era lanzar al mismo tiempo el DVD, la animación, como Ujú. el manga. Sí. Lo hicimos con Bailando con Vampiros. Sí. Tuvimos mala suerte aquí también con la distribuidora Sí. y no se ha podido distribuir bien los tomos del manga. Se han Ujú. editado 2 Sí. y ahora está a punto de salir el tercero. Sí. Pero como finalmente tenemos que recuperar el stock del primer volumen para hacer un relanzamiento con otra distribuidora, Ujú. pues todo esto conlleva meses y meses de espera. Ujú. Y en esta ocasión habrá, por ejemplo, distribución a librerías especializadas o será a grandes superficies o cómo lo veis. Bueno, ahora estamos ya para recuperar el tomo 1 de Bailando con Vampiros y a partir de aquí pues lanzarlo también en tiendas de cómics. Ujú. Y aún Y así, también se verá, también lo puedan comprar. Lo primero lo puedan comprar ya inmediatamente ya en Amazon, a través de Amazon, por Ujú. ejemplo, o de nuestro canal de venta de Yobu Play. es lo que quiero comentar, que también se Sí. puede adquirir a través de Sí, vuestra página web. perfectamente, sin gastos de envío y tal. Ujú. Pero posteriormente, evidentemente, conocemos que hay mucha gente que todavía pues no quiere comprarlo por internet, por ejemplo, el físicamente Sí, el tomo, prefieren ojearlo. y quizá. prefiere ojearlo y también estará en tienda especializada. Ujú. Sí, volviendo a Toshio Maeda, que nos comentabas que eso, quería ir relanzar la línea manga con Kurosuke Doji, ¿no? Es la novedad Sí, que presentáis. claro, tener en cuenta que hay muchas, ahora mismo en nuestro país, de anime desgraciadamente no hay tantas empresas, Distribuidoras, sí. porque sí que es verdad que es un tema muy complejo, Ujú. tanto de aprobaciones y desde el punto de vista económico mucho más complejo Sí, también. y además ¿no? es que son varios canales, ¿no? Claro, es una inversión muy grande. Sí, sí, sí. Entonces, sí que es verdad que para empresas pequeñitas, por ejemplo, pues es muy difícil acceder a ese tipo de cosas, Ujú. ¿no? Claro, las empresas más de manga, pues los derechos no son tan caros, en este caso, por ejemplo, no Sí. tiene el proceso, por ejemplo, del doblaje, que también Ujú. es excesivamente caro. Pues entonces es normal que poco a poco vayan surgiendo diferentes editoriales, ¿no? Ujú. Y entonces nosotros estuvimos pensando, dice, bueno, hay que poco a poco diferenciarse en el mercado, porque sí Sí. es verdad que, y lo están haciendo muy bien, hay muchas editoriales de manga y tal, y sobre todo muchas editoriales jovencitas, Sí. y que lo están haciendo muy bien, ¿no? Ujú. En ese caso. Y entonces quisimos mirar a ver cuál era el género que nos estaba tocando. Sí. Y sí que es verdad que hay como una especie, entre comillas, de miedo de no tocar el tema erótico. Sí, o un poco de tabú, ¿verdad? O tabú, sí, en Ujú. las editoriales, ¿no? No mezclarlo. Sí, sí, sí. Y sabemos que, evidentemente, ahora hay mucha gente que lo descarga todo por internet y tal, y digamos,
el cómic erótico es mucho más fácil quizás Sí. consumirlo desde tu ordenador en tu intimidad, Ujú. pero sí que es verdad que todavía hay muchos aficionados pues que les gusta tener físicamente el manga, ¿no? Sí, quizás, bueno, por lo que nos han comentado en otras ocasiones otros editores, el tema erótico, digamos que no sé, como compra a lo mejor de novedades en un salón, quizás no funciona, pero luego en tiendas un poco de tapadilla, es Ahí decir, está. voy a comprarme Urusoki Doji, pero mira, voy a taparlo un poco, me voy a comprar un sollo, ¿no? En plan, Claro, sí, que sí. es para mi hermana pequeña, ¿no? Bueno, curiosamente, nosotros en el stand, la gente no ha tenido ningún problema. Nada, Con tampoco, Orochi Kidoshi ¿no? lo tienen clarísimo. Y público tanto femenino como masculino, ¿eh? Sí. Así que, y de toda, a partir de los 18 años, todas las edades, ¿eh? Mm. Tanto gente de 50, 60 años como gente de 20, 30 años, ¿eh? Sí. Es decir, y chicas y chicos. Bueno, eso queríamos preguntaros también, que decías que queríais crearos como una identidad de marca de vuestra línea de manga, ¿no? Me refiero, pero ahora mismo tenemos para comparar, quizás no sean series muy parejas, Bailando con vampiros y Urosoki Doji. Entonces comentabas que el elemento en común era más o menos lo erótico, no tanto... Bueno, no, aquí el elemento común básicamente era la posibilidad de poder tener también el anime de Orochi Kidoshi. Ujú. También. No pudo ser. Estamos en ello, todavía es más complejo porque depende de una productora Sí. y bueno, estamos ahí negociando. Ujú. ¿Y también. contaría con el doblaje original, el de la VHS? Sí, a ver, si finalmente se consiguen los derechos, nuestra idea principal es incluso doblarla de nuevo. Ujú. Porque tener en cuenta que en su momento eran 3 OVAs. Sí, era una Al menos película la todo. saga la más Sí, sí. importante, la primera. Eran 3 OVAs especiales que duraban cada uno 45 minutos, Sí. aproximadamente 50 minutos más o menos. Sí, sí. Y entonces lo que nosotros vimos aquí fue la película, Sí, claro, que era un que pastiche. era en realidad era un... Sí, había censura además. Había censura en ese... Dentro de lo que no era muy bestia también, pero había censura. Pero más censura no por el tema del sexo y tal, sino más censura a lo mejor de guión y tal, Sí, ¿no? más por la duración, ¿no? Por la Porque duración, juntar sí, tres en ese ovas de caso. 45 minutos en una sola película sería Claro. algo Señor de los Anillos, Claro, básicamente. entonces la hicieron así un poco para que se pudiera vender bien en tanto en televisión como en vídeo en aquel momento. Ujú. ¿no? O sea, os interesa, por ejemplo, más un formato más similar al original, ¿no? Al de las ovas. Sí, que finalmente si conseguimos los derechos, pues estaríamos interesados también en recuperar evidentemente el clásico doblaje y tal, pero también tener la oportunidad de y sobre todo teniendo el contacto del autor, ¿no? Para que realmente viera la gente cómo se hizo también en su momento la adaptación al anime, ¿no? Ujú, ujú. Ser lo más fiel posible. Bueno, lo de la aparición del autor como invitado aquí en Salón del Manga también sucedió en vuestro primer año con Bailando con Vampiros, ¿no? Sí, Un correcto. poco esa línea, ¿verdad? Sí, es la idea también de invitar al autor, al creador de la obra, Ujú. para pues darlo a conocer y poco a poco esto que la gente nos vaya conociendo, ¿no? Ujú. Yo creo que es muy importante. También imagino que incide en el hecho de que os decidiréis por Urosoki Doji no solo tanto lo erótico, sino que también es erótico, pero también es de clásico, ¿no? Con cierto Claro. renombre. Claro, ya no es el típico hentai o Que el encuentras típico a la primera. manga y tal, Ujú. que rápidamente, sino queríamos algo también que la gente valorara, ¿no? Dice, bueno, Sí. es un cómic erótico, Ujú. pero detrás tiene una historia muy importante, ¿no? Está hecho por un creador que Ujú. cambió todo el fenómeno del cómic erótico en Japón y en el mundo entero, ¿no? Ujú. Como sabéis, en Japón el vello púbico, los órganos sexuales, tanto masculinos Sí. como femeninos, no se pueden mostrar Ujú. por la ley que hay en Sí, Japón, tiene ¿no? que ser siempre con los cuadraditos, ¿no? Sí, Censura. cuadraditos o intentar disimularlo y tal. Entonces, al autor de Urosoki Doji, Toshio Maeda, se le ocurrió, dice, bueno, vale, no puedo mostrar un órgano masculino sexual, pero, oye, ¿y si me invento Un tentáculo. que sea un monstruo y que tenga muchos tentáculos? Sí, Y ya ¿por sabéis qué que no? muchas veces los tentáculos pues se esconden y se van por todos Sí, sitios. bueno, y a nadie se le escapa el hecho de que sean fálicos, ¿no? Me refiero... Ahí está. Ujú, ujú. Pero claro, la censura, en la ley, no le podía decir nada a Toshio Maeda. Pero es muy porque divertido este giro, ¿no? no era, claro, no era no era una persona, era un monstruo Sí, sí. y no tenía órgano sexual. No, claro, y además luego se ha visto también un poco la repercusión en el género, ¿no? También había películas de Yoshiaki Kawajiri que mostraban, Sí. o sea, ya eran incluso vaginas monstruosas También, y sí. cosas así, sí, sí. Sí. Bueno, que nos vamos por las ramas con Sí. Urosoki Doji. Sí, la última pregunta con respecto a la presentación de novedades es la gran sorpresa. O sea, está
está respondiendo bastante positivamente el público. Y mira que hace nada que se ha anunciado. Sí, ¿no? nada, hace 2 minutos. Así, ¿no? Sí, como quien dice. Pero ya vemos reacciones en Twitter, la gente bastante con cara de sorpresa, ¿no? Por Monster Musume. Claro, porque sí que es verdad que, claro, debido a la experiencia que habíamos tenido como bailando con vampiros y tal, ¿no? Pues Sí, ya otro casi título, no nos Que- tenían en cuenta, ¿no? Qué raro, ¿no? Que han anunciado manga esta gente. Y además, si ya tenían Urosoki Toji, ¿no? Sí, sí, sí. Ujú. No, es una licencia que hemos estado mucho tiempo detrás de ella y tal, también luchando. Y finalmente, pues yo creo que es un título, es un bestseller. Es de las más pedidas también en cada Sí. año en nuestro stand. Sí, Sí. ¿no? Es un bestseller, yo creo que también es un bestseller en todo el mundo. Y creemos que va a ser lo que muchas veces fue a grandes editoriales, ¿no? Pues si para Planeta fue Dragon Ball, Sí. para Glenat fue Kenshi, ¿no? Pues Ujú. esperemos que Monster Musume sea para nosotros, ¿no? Ujú. Ese gran Sí, ese título que que gane nos popularidad. permita, ¿no? Pues finalmente decir, oye, que estamos aquí Ujú. y estamos para quedarnos. Es la gran esperanza, ¿no? Ahí Monster está. Musume. ¿Mantendrá su título original o será algo así como la adaptación americana? Bueno, estamos ahí pendientes. En Ujú. principio hemos puesto Monster Musume. Ujú. Sí. Y Es el vendrá- nombre original y estamos mirando. Sí, como en la versión americana que se llama... Es que no recuerdo ahora ahora no mismo. me acuerdo. Me acuerdo la Es de- japonesa, Monster Musume. Tenemos no que Ichijo. todavía... Depende de Japón. Sí, Estamos sí, sí. ahora desarrollando los logos y tal y a partir de ahí Ujú. pues diremos. A nosotros siempre nos gusta un poco adaptar los títulos. Sí. Sabemos que hay un público aficionado y tal que ya conoce la serie, Ujú. pero también nos interesa que ese título lo pueda conocer otro tipo de gente. Ujú. Claro, si Curioso haces un es, título, sí. por ejemplo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Zero no Tsukaima, ¿no? Sí. Zero no Tsukaima, mucha gente nos decía, porque habéis cambiado el nombre, tal y Familiar cual, de no sé qué y cero tal, tendría ¿no? que ser, sería- ¿no? O si fuera literal. O no, solo ponerlo en japonés, que mucha gente dice, no, Sí. ponerlo en japonés. Oye, que yo Pero, no me hombre, acuerdo no. si no, ¿no? Ujú. Pero luego al final la gente se ha adaptado muy bien y nos llaman al stand y tal y nos dice, oye, ponme la magia de Cero. Sí, claro. Vale, y entonces es muy fácil que la gente se acuerde del título, ¿no? Sí, sí, Incluso claro, su para idioma, una claro. persona también que no sea del mundillo. Ujú. Sí, En porque, ese caso, ¿no? por ejemplo, también pasa con el reino de los vampiros, ¿no? Es decir, Claro. Owari no Seraph. Si Owari no Seraph también es muy interesante porque la gente nos pide y tal, pero claro, no es lo mismo decir, no, es que tenemos el reino de los vampiros. Sí. ¿no? Y a nosotros siempre nos gusta adaptarlo. Por ejemplo, en el caso ahora que hemos tenido de un título que estamos ahora emitiendo en simulcast Sí. a través de Yobu Play, que se llama Girls Number. Sí, sí. Es un título un poco complicado, Sí. ¿sabes? Incluso para los propios japoneses. Ujú. Entonces, a través de Japón y tal, les sugerimos, oye, mira, este título es muy complejo. Sí. Primero porque es en inglés. Sí. Y aquí nosotros, el inglés, muy pocos lo pueden hablar. O les gusta hablarlo. Y entonces, y segundo, que no dice nada. Sí, no. es un no- título que no sé de ¿Qué qué es va esto? la ¿Es de historia, ¿no? mechas? Claro, no sabes si es de un género o de otro género. Claro. Entonces se le sugirió a la empresa japonesa de poner un título español. Sí. Y estuvimos valorando varios. Y al finalmente se ha puesto Quiero ser Seiyu. Ujú. ¿Por qué? Porque va del mundo del doblaje. Sí. En ese sentido respetamos el Seiyu, que es la palabra japonesa, Ujú. para el mundo del aficionado, que saben lo que es el Seiyu, que Sí. simplemente es actor Sí. o actriz de doblaje. Y por otra parte ya es un título que es mucho más fácil de pronunciar y que la gente rápidamente se asocia. Ah, vale, es Ujú. una serie donde la protagonista principal quiere ser la Actriz de mejor doblaje. actriz de doblaje del mundo, ¿no? Ujú. Eso yo creo que es importante. Entonces Monster Musume estamos mirando, valorándolo. Ujú. Pues mira, yo creo que he terminado con lo que serían las preguntas pertinentes a la presentación y ahora vamos a hacer unas preguntas más habituales, ¿vale, Kuro? A ver, empezando por vuestra nueva plataforma de Yobu Play, ¿cómo os está funcionando? Bueno, tened en cuenta que, claro, si lo comparamos, por ejemplo, tanto con Crunchyroll o Netflix o incluso Movistar, claro, las comparaciones son odiosas, porque, claro, evidentemente no se pueden comparar, porque, claro, nuestro catálogo es muy limitado y solo podemos poner series de nuestro catálogo. Pero bueno, estamos muy contentos porque poco a poco la gente se va animando, ¿no? Nosotros, a ver, cuando nosotros compramos las series, siempre las ofrecemos a estas plataformas. Y hemos estado colaborando, por ejemplo, en este caso con Crunchyroll.
tanto como en Lucifer, Divine Gate, La Magia de Cero, se han emitido a través de Crunchyroll, ¿no? Pero bueno, en un caso determinado no la quieren, pues claro, no podemos perder nosotros la oportunidad de poder estrenarla también en simulcast, ¿no? Porque ya desde el origen nosotros queremos ya controlar la licencia y explotarla para ofrecerle lo que realmente quiere el aficionado, que es verla igual al mismo tiempo que en Japón, ¿no? Va a ser un proceso que va a durar y tal, pero bueno, ya sabéis que nosotros somos pacientes y bueno, y siempre estamos ahí esforzándonos y con mucha voluntad, y creo que conseguiremos tener una buena plataforma. Y además, incluso para diferenciarnos un poco también de la competencia, porque solo, por ejemplo, Crunchyroll ahora mismo solo está emitiendo en versión original subtitulada, ¿no? Pues nosotros queremos introducir la versión doblada. E incluso que se estrenen títulos en versión doblada antes incluso que en DVD. Eso es lo que estamos valorando. Y ya el siguiente paso será hacer casi un simulcast doblado. Eso requiere un esfuerzo titánico, por parte del estudio de doblaje, por los actores y actrices, y por parte nuestra, pero creemos que puede ser muy interesante, que evidentemente la primera semana lo verás en versión original subtitulada, Sí. pero puede ser que en una semana o dos puedas ver ya el doblaje. Pero es conocido, bueno, parece ser que es Vox Populi, que realmente los episodios, frente a su fecha de emisión, tampoco hay mucho margen, ¿no? No es como a lo mejor una serie No, mira, americana, ¿no? A ver, ten en cuenta que el fenómeno del simulcast es muy complejo, porque a nosotros nos llega mira, ahora nosotros estamos emitiendo 2 simulcasts. Es el caso de un shoujo basado en un shoujo manga, que es Bésalo a él y no a mí. Y luego también tenemos el título este que comentaba, que era Quiero ser Seiyu. Claro, en este caso a nosotros nos envían una semana antes de la emisión en Japón, nos envían un guión solo en japonés. Y 2 días después nos envían un vídeo provisional para que podamos hacer la traducción. Y solo justo unas horas antes nos dan el vídeo, el que se va a emitir en Japón, para que nosotros podamos desarrollar el subtítulo. Es decir, es frenético para poder conseguirlo. Pero bueno, ya estamos acostumbrados porque ya hemos hecho muchos simulcasts. Pero bueno, igualmente requiere una concentración bastante fuerte para, pues eso, para poder cumplir con las fechas claves, ¿no? Pero bueno, la gente yo creo que lo está aceptando. Y entonces eso se nos complicará más si le añadimos el doblaje. Pero es una tendencia que ya está en Estados Unidos. Empresas tan importantes como Fan Animation ya lo están haciendo. Es decir, con muy poco tiempo ya están ofreciendo, antes incluso que salida del Blu-ray DVD, están ofreciendo ya el doblaje en inglés. Yo creo que eso puede ser muy interesante, ¿no? Tener en cuenta que el DVD y el Blu-ray, nosotros el mercado internacional, el mercado europeo, no podemos lanzarlo hasta que no haya salido en Japón. Y muchas veces son 3 meses o 5 meses después. Entonces, claro, eso alarga demasiado muchas veces el lanzamiento en versión física. Pues yo creo que puede ser muy interesante. Es más costoso, pero bueno, estamos ahí luchando. Antiguamente, hace un añito más, trabajabais con AniJapan. ¿Ha terminado el proyecto o ya no lo contempláis como plataforma para poner vuestros simulcast? Bueno, ahora mismo, claro, el proyecto de AniJapan empezamos también con ellos, muy contentos, colaborando con todas nuestras series. Pero ahora finalmente, pues hace un mes aproximadamente, pues nos comentaron que bueno, que querían reformular la página y tal, y que bueno, que estaban preparando nuevos proyectos, pero finalmente decidían cerrar la página web por ahora. Entonces, bueno, AniJapan ahora mismo no funciona. Por eso también ahora estamos dando mucha fuerza a nuestro canal de Yobu Play a través de Vimeo. En plataformas como Netflix, ¿han avanzado las negociaciones para publicar vuestras series ahí? ¿O aún Me no? alegra que me hagas esta pregunta. Bueno, nosotros siempre estamos presentando todas las novedades a los responsables de estas plataformas, pero sí que con Netflix, al ser una empresa americana y tal, desafortunadamente las negociaciones están yendo muy lentas. Muy lentas. Todavía no sabemos. Nosotros encantados de que nuestras series estén en Netflix, pero bueno, ellos también tienen sus intereses
Ten en cuenta que ellos incluso están comprando series para emitirlas internacionalmente. Entonces, solo comprar localmente para ellas muchas veces es complicado. Y el de Movistar Plus, sobre el hecho de que no se retransmitiera la segunda temporada de Aslan, ¿por qué motivo fue? ¿O Pues no interesaba? bueno, tened en cuenta que Movistar, bueno, el Canal Plus se fusionó con Movistar y Aslan fue comprada por Canal Plus, no por Movistar. Entonces en la fusión, ellos, claro, ellos tienen un time slot muy importante, un horario que quieren potenciar el manga, el anime y tal, y lo siguen apostando. Por ejemplo, nosotros hemos emitido con ellos Butum, o la última este verano con Gangsta, o ahora con Ronia, y van a seguir en pero claro, no tienen horario suficiente, ¿no? Entonces, claro, Aslan quizás se les escapa un poco, ¿no? Bueno, estamos en ello, a ver si tenemos suerte y podemos emitir también Aslan, ¿no? Es una pena porque además funcionó muy bien. Y bueno, a ver si tenemos suerte cara al año que viene, a ver si tienen también más presupuesto o más horario y podamos ver otra vez los nuevos capítulos de Aslan. Y si no, también por eso se paralizó el simulcast que nosotros íbamos a hacer. Porque nosotros decidimos también, creo recordar que Aslan también se emitió en Big-Wister en su momento, y ahora tampoco Big-Wister tampoco está ya por la labor, también porque han pasado muchos procesos y tal. Y entonces, bueno, hay diferentes series que íbamos a hacer el simulcast en julio y finalmente no se pudo hacer por... Claro, mucha gente nos pregunta, ¿no? En internet, en Facebook, ¿por qué no pones el simulcast? Pues ya lo voy a ver ilegal y tal. Claro, no podemos decir ciertas cosas. Estamos negociando, por ejemplo, con Movistar, no sabemos si le interesa finalmente ser ellos quién va a lanzar la serie, si lo quieren lanzar en ese momento. Entonces muchas veces pues se diluyen mucho los encuentros y las negociaciones, y eso no permite hacerlo como nosotros quisiéramos. No es... A lo mejor en el momento no se pueden dar esas explicaciones, pero quizá a posteriori pues ya se aclaran más las Posteriormente pues partes. sí que podemos explicarlo, pero en ese momento pues no podemos decir nada, ¿no? Ahora que has comentado el Canal Plus, ¿os interesaría recuperar series que se emitieron en Canal Plus como películas como Red Line o Tatsumi? Bueno, claro, aquí la empresa japonesa vendió directamente los derechos al Plus. Entonces, claro, a no ser que fuese un título muy fuerte o muy interesante, claro, ya la primera explotación, que fue la venta a televisión, ya se ha realizado. Sí. Ten en cuenta que tanto a Selecta como a nosotros nos interesa ya conseguir todos los derechos para poder explotar la serie y tener un beneficio, ¿no? Desde el primer momento del simulcast, por ejemplo, o el estreno en cine, hasta la edición en DVD o Blu-ray, ¿no? O incluso el paso de televisión. Entonces ya, claro, estas películas que son muy interesantes, pero claro, ya hay una ventana que ya se ha utilizado. Y una ventana muy importante, que es la televisión, sí, para nosotros. Entonces, posiblemente puede que queden en el olvido, al menos en formato físico. Sí. Y cuando se llegue a España la plataforma Amazon Instant, ¿hablaréis con ellos? ¿Tenéis planes? ¿Sí, Instant Video? Sí. Y creo que tendremos más suerte que Netflix. Solo digo eso, no puedo decir nada más. Sí, bueno, antes que os pregunte, Kuro, imagino que muchas de las preguntas que a continuación leeremos de los lectores serán sobre todo referentes a fechas. Si quieres hacemos un repaso por título. Bueno, intentaremos... ahora vamos a ser un poco más prudentes, sí, también en los lanzamientos. Y vamos a preparar muy bien el producto, y cuando tengamos ese producto ya finalizado, pues decir, oye, se lanza este día, ¿no? Porque si no, luego pasa lo que pasa, que por problemas de aprobaciones, problemas de imprenta, problemas de muchas cosas, luego lo anunciamos y al final quedamos mal. Sí, bueno, eso también le ha sucedido a otras editoriales pequeñas, ¿no? Que al final, pues eso mismo, quizás por cuestiones de infraestructura, acuerdos con las distribuidoras, claro, y tal, no, quizás es más prudente decir cuando ya está a punto de salir un producto que cuando, claro, hay una fecha estimada y al final luego no se cumple. Sí, incluso por ejemplo en el anuncio de las licencias, yo lo he comentado muchas veces, sí, con
con Manu de Selecta y tal, que muchas veces a lo mejor, claro, nos precipitamos muchas veces en anunciar alguna, que hemos conseguido los derechos Sí, de a él le ha esta pasado serie, con ¿no? Sailor Moon, por ejemplo. Claro, sí. y entonces luego pasa un año y pasa dos y la gente dice, bueno, pero anunciasteis el título y no lo habéis lanzado. Lo habéis Pero secuestrado. claro, es simplemente. que hay un proceso, ¿no? Se Sí. tiene que emitir primero en Japón. Ujú. Claro, nosotros ahora ya lo compramos Sí. cuando se está emitido en Japón. Pero claro, el DVD del Blu-ray a lo mejor tardamos 8 meses. Sí. O 9 meses, o un año entero. Ujú. Entonces, claro, pero para el aficionado, para ellos es como si fuese una eternidad. Sí, eterno, sí. Entonces, muchas veces a lo mejor, si no se tiene simulcast, pues más vale decir, bueno, no lo anuncio Ujú. y hasta el momento culminante no lo hago, ¿no? Si O quieres lo hago, ¿no? concreto más la pregunta. Sí. Con el material ya disponible, por ejemplo, el tomo primero de Uroshoki Doji, Comet Lucifer, Gangsta, tanto la primera como segunda parte. Claro, las novedades del Salón del Manga han Sí. sido, tal como os he comentado, ha sido el manga de Urochokidoshi, Ujú. la temporada completa de Gangsta, que Ujú. está doblada en español y subtitulada también en español, con la versión original japonesa. Sí. Y luego tenemos una novedad que es Come Lucifer, Ujú. que la hemos sacado en una nueva edición que se llama la OBS, Ujú. que es original vídeo subtitulado, Sí. para ese público que también está ansioso por tener la edición en DVD, pero no puede esperar todavía la edición en Simplemente doblaje, luego ¿no? no pone el doblaje cuando está la serie en sí, ¿no? Claro, o muchas veces a lo mejor son series no tan importantes o que no tienen tanto público y tal. Y como sabéis, el doblaje es carísimo, ¿no? Sí. Y requiere un tiempo de aprobaciones también. Entonces, en un primer término, para no tener ahí la licencia durante mucho tiempo, pues a nosotros las editoriales, las empresas, necesitamos que nuestros productos ya empiecen a cabalgar, ¿no? Moverse, Y que ujú. se puedan mover para, pues eso, para conseguir dinero Ujú. y poder seguir invirtiendo en anime o manga, ¿no? Ujú. Y entonces pues se nos ocurrió en nuestro comité de empresa y tal realizar esta edición, Sí. que es la original vídeo subtitulada, la Ujú. OBS, para pues dar oportunidad a este tipo de mercado, ¿no? Ujú. Y bueno, estamos aquí en Star y está funcionando muy bien. Sí. Y, por ejemplo, una vez pase el salón, aquellos que no hayan podido adquirirlas aquí personalmente. Sí, lo podrán comprar a través de nuestra en Amazon, Sí, en Amazon. y también lo podrán comprar en la página web de Yobu. Ujú. Y luego posteriormente será distribuido también en tiendas. Ujú. ¿Hay una fecha estimada o ya inmediatamente? Seguramente antes de Navidad ya estará Ajá. en tiendas. Pero bueno, esta semana ya estará disponible en la página web nuestra. Ujú. O sea, esta misma semana ya en la Sí, web. esta semana ya estará disponible, Ujú. pero en tienda física tardará un poquito más. Ujú. Para los Pero más si lo quieren impacientes- ya, Eso tendrán que quería comprarlo a través de comentar. internet. Para los más impacientes Ahí ya está. lo tienen. Esta semana lo tendrán. lo podrán tener, sí. De acuerdo. Pues Sí, mira, sí. pasamos otra vez de nuevo a Kuro. Ujú. ¿Qué series veremos próximamente editadas en Blu-ray y DVD? Principalmente Blu-ray, que es lo que preocupa bastante a Claro, la gente. en DVD lo vamos a editar todo. Todas las series que nosotros tenemos lo vamos a editar todo en DVD. Y antes lo comentaba en la presentación de novedades, claro. Nosotros somos una empresa joven que lleva muy poco en el mercado, y si nos fijamos en los orígenes de otras empresas que han empezado también a editar anime o han editado, por ejemplo, Sí. películas de imagen real basadas en manga, por ejemplo, en este caso Mediates. Sí. Claro, por ejemplo, Mediates empezó editando el DVD, por ejemplo, de Gantz, Ujú. y no editó el Blu-ray hasta 2 años casi después. Ujú. Y nosotros estamos valorando según qué series, porque el Blu-ray es excesivamente caro de producir. Sí. Y sobre todo requiere también por parte de Japón más aprobación. Entonces, claro, también eso también no nos permite ir tan rápido como nosotros quisiéramos, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en ello, y seguramente uno de los primeros títulos, que sí lo tenemos claro que se va a vender muy bien, será Love Live Sunshine, que saldrá en Blu-ray. Vale. Y Sí, ya que has sacado a colación Love Live, antes se me olvidó preguntarte sobre la franquicia, que era bastante importante, que decías que ibas a ir a apostar muy fuerte por ella, tanto por Sí. Sunshine como por el material, la película. las Sí, a ver, ahora mismo antes. nosotros tenemos la licencia de Love Live Sunshine porque era la que nos interesaba hacer el simulcast, pero bueno, desafortunadamente no lo pudimos hacer porque finalmente había una plataforma que al principio nos dijo que sí quería y luego al último momento no nos dijo que no, entonces por ese motivo no se pudo emitir en simulcast. Entonces finalmente decidimos, bueno, ¿para qué empezar por el capítulo 5
si podemos hacer algo especial con Love Live, ¿no? Y entonces se nos ocurrió la idea de emitirla a través de nuestra plataforma, la plataforma de Yobu Play, doblada, y empezar pues a promocionar nuestra plataforma. Y lo más interesante es que vamos a dar durante todo los últimos meses del año y principios del que viene, vamos a potenciar mucho todo el fenómeno de esta licencia que es Love Live Sunshine, haciendo, por ejemplo, en este caso, un concurso para elegir a las actrices de doblaje que harán el papel de las chicas que aparecen en Love Live. Esto lo anunciamos ayer en el escenario, porque también gracias a la colaboración de grupos de chicas que bailan Love Live, pues hicimos este anunciamiento y realmente la gente tuvo mucho éxito y nos están preguntando en el stand, por favor, yo quiero ser la dobladora de este personaje, tal y cual. Bueno, que sepáis que a través de nuestras redes sociales muy pronto anunciaremos cómo se puede hacer este concurso. Pero bueno, queremos siempre darle la oportunidad al público que se involucre en la edición, que se involucre, ¿no? Porque así para nosotros es muy importante el público y es importante que la gente pues se divierta también, ¿no? Y creo que puede ser muy positivo. ¿Qué ocurre con los volúmenes 2 de La magia de Zero y La espada sagrada? Bueno, como comentábamos anteriormente, en este caso fue el fallecimiento de La magia de Zero, el fallecimiento del autor, que se le juntó con la fusión de la editorial original, que era Media Factory, que fue comprada por Kadokawa. Y luego tenemos el caso de La espada sagrada, que fue la quiebra del estudio de animación, junto con la fusión también de la editorial Media Factory, también comprada por Kadokawa. Ahora ya parece ser que las cosas ya están mucho más claras y estamos ya pendientes de Japón para que nos den el ok final. Posiblemente ya dentro de muy poquito podremos ya que veáis las carátulas de estas segundas partes y posteriormente pues ya pues saldrá. Esperemos que sea antes de finales de año, pero bueno, todavía no lo podemos anunciar. Bien, José Luis, pues mira, realmente nuestras preguntas ya están respondidas todas, así que si quieres pasamos a una ronda rápida. Perfecto. Para acabar de lo que preguntan los lectores, ¿vale? Muy bien. Que nos haya dicho ya. Por ejemplo, preguntan por las OVAs de Blackjack, aquellos que comentó de crowdfunding. Sí, los OVAs de Blackjack, como sabéis, los primeros 10 episodios, creo recordar, sí, fueron lanzados por Honu Media en su momento. Y también queríamos hacer algo especial. Nosotros tuvimos durante un tiempo, colaboramos con algunas plataformas para emitir Blackjack, los OVAs, con el doblaje incluido. Sí. Y la idea principal era recuperar los 2 OVAs inéditos que hace muy poco, hace 2 o 3 años, que se hicieron en Japón. Está ahora está en un momento de punto muerto, está ahí stand-by. Pero bueno, vamos a valorar a ver cómo podemos traer de nuevo estos 2 OVAs que se han quedado inéditos. Imagino que si funciona la experiencia de crowdfunding de Marnie. Sí, aquí lo veremos. Si finalmente la gente responde bien a la novela, pues no descartamos que en proyectos muy concretos necesitemos la ayuda del público, ¿no? Porque muchas veces cuando sacas un título requiere una inversión muy grande y lo que te permite el crowdfunding es, bueno, vamos a lanzar esto, pero ya tenemos el dinero y ya tenemos los clientes. Y encima ya vamos a tener las ediciones especiales que vosotros realmente queréis. Pregunta corta, imagino que también respuesta corta. Sí, como tenéis también Hola Handa. ¿Tenemos qué? Hola Handa. Hola Handa, sí. Si estáis interesados también en Barakamon. En este caso todavía no, porque los derechos creo que los tiene Crunchyroll. Entonces, pero bueno, depende cómo vaya los derechos de DVD o Blu-ray y tal. Si funciona muy bien, pues posiblemente recuperemos esa que bueno, es la serie que va después de Handa. También nos preguntan por la segunda parte segunda temporada de El Reino de los Vampiros. Sí, ahora mismo estamos potenciando mucho la venta de la primera temporada. Y ahora seguramente a finales de año ya empezará a doblarse la nueva temporada. Segunda. Entonces, al año que viene ya estará disponible también. De acuerdo, pues muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a vosotros. Esperamos verte el próximo año. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.